Durante décadas, muchos americanos han sentido fascinación por los objetos misteriosos e inexplicados, y ya es hora de que obtengan algunas respuestas. Al contrario de lo que ocurre otras veces en el Congreso, no están aquí para ayudar a un partido político, sino para compartir información con el pueblo estadounidense. Ha llegado el momento. Quiero presentarles a nuestros testigos. Ellos son el teniente Ryan Graves, director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace. El teniente Graves fue piloto de F-18 en la Armada y protagonizó un avistamiento. El siguiente testigo, David Grass, fue oficial en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y asesor técnico en el ámbito de los OVNI o UAP. Y finalmente nos acompaña el comandante retirado David Fravor, líder de un escuadrón con una carrera de 18 años y protagonista del incidente Tic Tac. Levántense y alcen su mano derecha. ¿Juran que lo que van a contar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios? Señor Grass, ¿cree que nuestro gobierno tiene ovnis o UAPs en su poder? Absolutamente, basándome en entrevistas a 40 testigos durante 4 años. ¿Y dónde están? Conozco su localización exacta. He proporcionado esa información al inspector general y también en parte a los comités de inteligencia. Si cree que tenemos naves estrelladas, como ha dicho, ¿poseemos los cuerpos de los pilotos que las manejaban? Como dije públicamente en una entrevista, estas operaciones de recuperación incluyeron restos biológicos, sí. ¿Eran restos humanos o no humanos? No humanos. Ese fue el dictamen de ciertas personas con las que hablé que tenían información directa del programa, al cual siguen vinculadas hoy. Tecnología de otro mundo. Con ese título comenzamos la 19ª temporada de Cuarto Milenio. Observen bien esto, puede ser tecnología de otro mundo, y les voy a contar por qué y de dónde viene. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Esas declaraciones que ustedes acaban de ver retumbaron enormemente al inicio del verano en todo el planeta. Un oficial de inteligencia con sobrada experiencia hablaba de restos de procedencia no humana, incidentes OVNI, y todos los principales políticos de la Casa Blanca norteamericana hablando de esto. Demasiado fuerte. Lo hemos analizado y lo vamos a hacer. Pero curiosamente, esta historia corría paralela a la de un científico de Harvard, una eminencia mundial. Lo sabíamos porque nos lo había contado, que en el fondo del océano estaba buscando y acabó encontrando lo que para él es tecnología de otro mundo. Son líneas paralelas pero que hablan de lo mismo. La sensación a nivel militar, político y a nivel científico de que quizá ellos andan por ahí. No estamos solos del todo en la infinitud cósmica y a lo mejor incluso esta especie humana maravillosa y a veces trágica que somos podría encontrar restos, pruebas, lo que todos andamos buscando. Esta noche es muy especial, tan especial que nuestro equipo ha trabajado de lo lindo durante el verano precisamente para que tengan algunos testimonios que no son fáciles, en absoluto. Seguiremos luego oyendo a los congresistas, oyendo a los oficiales de inteligencia, oyendo a pilotos y a militares, representantes de la Marina, que se han enfrentado a eso que parece, queridos amigos, tecnología de otro mundo. Pero como siempre, el reto de volver a estar delante de ustedes, de ofrecerles cosas diferentes, decíamos, ¿a quién podríamos llamar? ¿Con quién podríamos contactar? Uno de esos testimonios alucinantes. ¿Se imaginan una de las pocas pilotos de combate que ha intervenido en la guerra de Irak o de la intervención militar en Afganistán? 20 años piloto de F-18, súper élite, pero que además estaba ahí el día, no solo de un caso,
sino de la más extraña filmación que el Pentágono ha ofrecido al mundo? Hombre, queridos amigos, yo que desde niño, y tengo por aquí algunos documentos que luego les enseñaré, si se da el caso, llevo con estos temas, pienso que son palabras mayores. Ella es Alex Dietrich. Alex, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta entrevista de Cuarto Milenio. Gracias por invitarme, Iker. Bueno, todo el mundo está pendiente de qué pasó. Piloto de combate, ¿qué vio usted en esos cielos muy cerquita del mar? Despegamos en medio de un día despejado. El cielo estaba azul y el mar tranquilo. De repente, cuando nos disponíamos a comenzar nuestras maniobras, la operación fue interrumpida y se nos comunicó un cambio de rumbo. Quiero dejar claro que aún nos encontrábamos en la fase inicial del ejercicio. Estábamos revisando nuestros niveles de combustible, colocándonos las máscaras de oxígeno y preparándonos. Ni siquiera habíamos llegado a activar el interruptor para notificar que entrábamos en modo de combate. Y entonces, el controlador del USS Princeton, el otro barco de nuestro grupo, nos ordenó verificar un eco que había aparecido en el radar. Nos dieron las coordenadas y fuimos redirigidos fuera del espacio aéreo inicialmente planificado. A medida que quedaban pocas millas para llegar al eco, estábamos muy atentos, a la vez que tratábamos de detectarlo con el radar de nuestros aviones. Miramos a nuestro alrededor, ya que otro de los pilotos dijo que había visto una especie de perturbación en el agua. Y eso hizo que concentrase toda mi atención en esa parte del mar y del cielo. Fue entonces cuando, de repente, vi una cosa extraña volando, pasando rápidamente. Con seguridad, no era otro avión. Tampoco era un globo, una bandada de gaviotas, ni nada por el estilo. Fue tan extraño que, al instante, los pilotos que lo vimos comenzamos a vociferar a través de nuestras radios. Gritamos: ¿qué demonios es eso? El comandante David Fravor fue a por el objeto. Giró con su caza y yo me quedé más arriba cubriendo su posición. Y de repente, aquello se esfumó. Sencillamente desapareció antes de que pudiéramos identificarlo o averiguar algo con nuestros radares. Literalmente desapareció de nuestra vista, así que seguimos con el vuelo. Como una hora más tarde, despegó otro avión de nuestro propio escuadrón. Y desde mi punto de vista, lo que ellos consiguieron demuestra su competencia táctica y técnica. Aquellos profesionales del USS Princeton lograron fijar el objeto en su radar, más avanzado que el nuestro, y lo grabaron. Hablamos del famoso vídeo en blanco y negro en el que se ve la pequeña forma de tic-tac. Bueno, es una filmación ya mítica porque la ofrece el Pentágono, no cualquiera. Pero, comandante Dietrich, usted ha estado en la Operación Libertad de Irak, usted ha estado en la Operación Libertad Duradera de Afganistán, usted ha visto muchas cosas en el cielo. ¿Y qué siente? ¿Qué siente cuando ve ese artefacto desconocido y diferente a todo? Yeah, it looked so strange. It looked really unusual, and that's why we were really confused. Pues era algo muy extraño, realmente inusual. Por eso nos dejó tan confundidos. Estábamos emocionados y a la vez preocupados. Fue una montaña rusa de emociones. Tratábamos de entender qué era
pero no encajaba con ningún tipo de nave u objeto del que tuviéramos conocimiento, porque, como pilotos, tenemos la costumbre de repasar diapositivas y fotografías de otros aviones similares y diferentes. Por tanto, aquello aparece a una velocidad supersónica, con movimientos que no han visto anteriormente, hacen sus informes respectivos. ¿A qué conclusión se llega? So our particular encounter has not been identified or En nuestro caso, aquel encuentro no ha podido ser identificado. No ha habido un informe concluyente sobre su origen o propósito. Así que hablamos de un objeto no identificado en el sentido literal y estricto de la palabra. Teniendo en cuenta las características del objeto Tic Tac, podemos decir que fue un ovni con todo lo que eso conlleva. No se ajustaba a nuestra comprensión, a nuestros aparatos ni a nada conocido. Maniobraba y se comportaba de una manera muy extraña, desafiando nuestras características y limitaciones de vuelo. Era algo muy superior a cualquier aeronave disponible en aquel momento u hoy en día. Está hablando alguien que evidentemente lo sabe casi todo de la aeronáutica. Por tanto, la situación es que no es fácil que haya personas de su categoría que lo expongan así en un programa como el de esta noche. Se habló en el Congreso norteamericano. ¿Hay miedo en los pilotos, como usted, o pilotos civiles incluso, pero sobre todo pilotos militares, a hablar de este tipo de incidentes? El principal motivo por el que hago esta entrevista y hablo sobre este tema es porque quiero reducir el estigma, Iker. Pretendo alentar a otros testigos para que hablen. Esas personas deberían recibir apoyo a través de los canales de denuncia y confianza por parte de las agencias e instituciones implicadas. Solo así podrán informar con la seguridad de que sus testimonios serán tratados con seriedad y analizados en profundidad. Creo que, como sociedad, al menos en Estados Unidos, estamos empezando a tratar este tema con rigor y respeto. Se trata de que, cuando se entreviste a un testigo, no aparezcan titulares desprestigiándolo. Hay que analizar todo seriamente y sin caer en la burla. Creo que, por primera vez, hoy en día se puede mantener una conversación seria sobre el fenómeno. Espero que eso anime a otras personas que podrían sentirse avergonzadas a dar un paso hacia adelante y contar su experiencia en un entorno seguro. Comandante, 20 años en el escuadrón tecnológicamente más avanzado del planeta. ¿Eso que ustedes vieron, eso que ustedes pudieron filmar, podría ser algún tipo de tecnología humana secreta? No tengo acceso a ese tipo de información. Seguramente ya poseemos cierta tecnología avanzada y sofisticada, tanto en nuestro arsenal como en desarrollo. Yo misma he tenido el privilegio de probar algunas cosas. Sin embargo, y basándome en cómo se movía, no creo que tengamos lo que yo vi. Pienso que, de ser así, ya se hubiese revelado. Si hubiera alguien, el típico multimillonario excéntrico desarrollando esta tecnología, la habrían lanzado al mercado y ya estaríamos todos volando con ella. Pero aquel objeto era extrañísimo por la forma en que maniobraba y la física que mostraba. Queda claro el impacto
tanto en usted, comandante, como en los compañeros. Le quiero agradecer muchísimo en nombre no solo de este equipo, sino de todas las personas que aman este fenómeno, que lo han seguido y que con mucha expectación querían saber si había algo más. Creo que por vez primera, una piloto de combate norteamericana en un medio de difusión habla con esta claridad. Comandante Alex Dietrich, muy agradecido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Iker. Espero que la próxima vez podamos charlar en persona. Me encantaría ir a España. Sería un auténtico placer tenerla aquí en el plató y quizá compartir con otros pilotos, ¿por qué no? ¿Verdad? Es más, esta noche tenemos pilotos españoles que fueron pioneros en esta valentía. Recuerden, acabamos de tener la entrevista con alguien que vigila el espacio aéreo norteamericano, que ha tenido investigaciones e intervenciones armadas de élite en los últimos grandes conflictos del planeta. No hablamos de tonterías, hablamos de una tecnología que ella dice que no se parece a nada de lo conocido. Y estas personas, evidentemente, la comandante y otros que van a pasar por aquí, saben de estas tecnologías. Por eso yo les decía, tecnología de otro mundo. Resulta que el científico en Harvard se sumerge en el abismo del océano en un punto concreto porque cayó algo. Una expedición que ha sido absolutamente secreta hasta ahora. Harvard, en fin, no es el kiosco del lado de mi casa, ¿me entienden? Con todos los respetos. Es el mayor cúmulo de científicos del planeta, seguramente. ¿Y qué estaban investigando? ¿Y qué son esas esferas? Bueno, pero esto, repito, vamos a conectar con el propio protagonista, el que las ha encontrado y que las está analizando. Tienen que verlo aquí en Cuarto Milenio, cómo no. Pero claro, todo este ambiente tremendo, como de apertura repentina, ¿por qué? Luego tendremos un gran debate, evidentemente, con posturas diferentes y encontradas. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora? Si estos casos vienen de hace mucho tiempo, ¿por qué Estados Unidos en su Congreso, en su sacrosanta sede, decide no solo a comentarlo y hacer una comisión de investigación, sino a decirlo al mundo? Y claro, alguien podía esperar, bueno, incluso encuentros como la del comandante Dietrich. Bien, cosas volantes que no conocemos, pero lo que hemos visto y oído al empezar el programa hablaba de artefactos estrellados y recuperados. Y se dijeron más cosas increíbles, pero quizá ciertas, en esa comisión histórica. ¿Conoce a alguien que esté participando en programas de ingeniería inversa a partir de naves no terrestres? Sí, personalmente. ¿Sabe si estarían dispuestos a testificar si se les ofreciese protección? Por supuesto, pero a puerta cerrada y con garantías de que no serán castigados por romper su compromiso de confidencialidad. ¿Conoce a alguien que haya resultado herido mientras trabajaba en ingeniería inversa de ovnis y UAPs? Sí. No puedo entrar en detalle, pero como se imaginará al trabajar con algo desconocido, existen múltiples escenarios para los que no te puedes preparar. ¿Tiene conocimiento de alguien que haya resultado herido por ocultar o encubrir esta tecnología extraterrestre? Sí. De primera mano. No puedo contar esto en una audiencia pública, pero tanto mi mujer como yo presenciamos en persona algo realmente perturbador. Las polémicas declaraciones públicas bajo juramento, con una pena que puede oscilar, por lo que hemos podido indagar, entre los 5 y los 10 años de prisión si se miente. Importante, alguien de inteligencia que se ha retirado y que por tanto puede hablar con libertad. Y el terremoto. ¿Nos imaginamos algo así en España? Lo que tengo en las manos, por cierto, fue secreto 25 años en nuestro país. Yo la publiqué en su día, ¿te acuerdas de esto? Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. La instrucción IG 45, general, ¿no? 45, que no se había visto nunca hasta que yo hice aquel reportaje, queda muy así vanidoso, pero es que así fue. Y es el documento por el cual nuestro ejército interroga, preguntando incluso por ocupantes, porque ahí se habla de ocupantes y tecnología inversa.
Bueno, luego te hablaré al final de Mystery News de los ocupantes, porque ha salido a la luz una filmación que ya te contaré, incluso con ocupantes. Bueno, ¿por qué no empezamos con estos objetos, como he dicho, increíble, la firmeza, ¿no? Claro, piloto de combate, la comandante Dietrich. ¿Se siguen viendo? ¿Qué se ve? Una de las cuestiones que el público dice, y no sin razón, y es uno de los grandes retos de este fenómeno, es cuando tenemos millones de cámaras de alta tecnología, ¿hay menos casos? ¿Cómo es posible eso? No, los casos existen, luego hay que saber qué son. Vamos con esas imágenes. ¿Qué ha pasado últimamente? Vamos con imágenes porque parece que después de estas declaraciones que hemos visto en Estados Unidos se ha abierto como una espita para que todo el mundo empiece a sacar incluso filmaciones de hace unos años recientes. También en verano se han producido innumerables avistamientos, la mayoría de ellos sí que es verdad que han podido ser identificados, pero hay algunos muy raros. Por ejemplo, este que estamos viendo de La Habana, en Cuba, en el Cerro Capitalino, donde se graban estas imágenes por la gente que está allí a pleno día, que es lo raro de esta filmación. A pleno día se empieza a ver como una especie de luz muy brillante. En un principio dicen, bueno, pues es un avión que parece que se está acercando, allí no hay aeropuertos, un poco raro, pero podía ser una aeronave con pasajeros. Se descarta por completo cuando de repente de esa luz empieza a girar, una luz anaranjada, y salen como una especie de alas, pero lo raro de todo esto es que justo en el centro parece que ese círculo anaranjado sigue, es como si tuviera un ámbar dentro que está girando continuamente, una especie de sol danzante. Es verdad que está dentro de esa extraña nave que, como es pleno día, también se pueden ver pues como esos alerones hacia abajo que salen, no los de un avión que son rectos, ya lo sabemos, sino es como una ala delta, así que van saliendo y luego los ese alerones. girar y girar y girar. Y ese girar. Ojo, a día de hoy no tenemos solución. Si la tenemos, si encontramos, si ha sido una trampa, si ha sido otro efecto, se lo contaremos. Pero oficialmente, las últimas filmaciones de UAPs, como dicen ahora, fenómenos que algunas han salido a la luz ahora están. y la gente se las estaba guardando, pero parece que hay una mayor apertura después de lo que ha pasado en el Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, en un volcán célebre. La del volcán sí que ha sido recientísimo y es muy rara. Fíjate, cuando yo veía las imágenes dije, bueno, pueden ser los Starlink, que tantas veces nos confunden, que cuando pasan por España recibimos miles de mails diciendo, acabamos de ver una flotilla de ovnis. Que es como una línea, ¿no? Una línea. Pero en este caso es una línea, pero no son seguidos. Parece que salen del volcán a una velocidad endiablada. En este caso no los graba nadie, es la propia cámara de seguridad que vigila el volcán la que graba esos extraños efectos. Siempre en el volcán Popocatépetl han salido y han entrado luces desde hace muchísimos años y no se sabe bien qué son. Nadie ha podido identificar, porque van a tal velocidad que cuando paras los frames es que es simplemente como un rayo láser que saliera del volcán. ¿Aberraciones de la cámara o qué? ¿Qué es esto? Pero sinceramente es curioso porque hace 80 años aproximadamente, 75 realmente, cuando empieza la era de los ovnis, un piloto norteamericano, Kenneth Arnold, sobre el Mount Rainier, observa algo muy parecido a esto que están viendo en el volcán Popocatépetl. Y es una flotilla, y él dice una palabra que les va a sonar. Parecían platillos rebotando en el agua. No dijo platillos volantes, platillos rebotando en el agua, y luego se convirtió en un término que ustedes conocen. Bueno, en Chile también. En Chile, en Guanaqueros, a 8:38 de la tarde, de nuevo son cámaras de seguridad. En este caso es una cámara de seguridad que está enfocando a una carretera para ver el tráfico. Estas cámaras de tráfico que hay, que vigilan continuamente si alguien incumple las normas, bueno, pues en este caso lo que graba es un objeto, dicen que discoidal, a una velocidad endiablada que pasa. Se ha descartado que fuera un meteorito porque los meteoritos sabemos que hacen, van hacia abajo. Esto pasa en horizontal a una velocidad endiablada. Se ha calculado que ninguna de las aeronaves conocidas por el hombre puede pilotar una nave así. Es parecido a lo que grabaron con la comandante Dietrich. Muy parecido. O parecido a esa esfera que atraviesa una zona de Irak, precisamente, a una velocidad endiablada, con una capacidad de reacción increíble. De segundo, pero se ve perfectamente en Chile. Bueno, y luego, por supuesto, vamos a hablar de ese congreso, de qué pasa con David Grusch, de quién es este oficial de inteligencia, de qué más se dijo, que es muy importante y queda a un lado, de qué podemos extraer con personas que los han visto y personas que saben todo sobre ellos. Bien, no se olviden, en nada llamo a Avi Loeb, directora astrofísica Harvard, las esferas de otro mundo. Para él hay una opción, tecnología, que llegó a la Tierra, tecnología.
Tan sorprendido como estoy, quiero escucharle. Pero es que la cuestión ovni, como tú dices, una espita, pilotos de combate norteamericanos ya denunciándolo. Pilotos de combate del ejército estadounidense, además en una zona muy concreta de Estados Unidos, en Arizona. Allí hay varias bases aéreas, bases además donde los pilotos de combate hacen continuamente pruebas. Y están saliendo a la luz muchos casos que se han producido. Fíjate, te cuento, el 21 de marzo de 2021 relatan 2 pilotos de un F-35 que en las proximidades de Buckeye, en esa zona de Arizona, hay 3 o 4 objetos volantes. Recordemos que es una zona militar, claro, que el cielo está mapeado por completo, que saben todo lo que entra y lo que sale, que saben si son drones o no son drones. Bueno, pues ellos están haciendo prácticas y ven 3 o 4 objetos a 17.000 pies. Dice que en una velocidad endiablada no pueden darles caza, nunca mejor dicho, con su caza, y desaparecen. Pero es que 22 de abril de 2022, otro piloto, de nuevo un F-35, avista en este caso 8 objetos volantes plateados. 16.000, 20.000 pies y van oscilando. No puede tampoco filmarlos, dice que van a una velocidad extrema en las proximidades de Glendale. Pero es que hay uno que ya no solo es que lo vea, y tiene que haber un informe, incluso tiene que haber filmaciones, las cuales están guardadas en secreto. Es que uno de esos objetos volantes impacta contra el caza. Se produce este incidente contra un F-16 Viper. Dice que le causa daños porque cuando aterriza ven que el avión tiene diferentes daños, inmediatamente lo meten en un hangar para que nadie más de los pilotos que están allí pueda ver nada más, pero sí que es cierto que el piloto dice, impactó contra mí, creía que me iba a derribar, pero no sé lo que era. Incidentes de este año. Y como visitas a bases militares, sí, más de una vez. Más de una vez, en este caso muchas veces. Me van a permitir, fíjense qué documento, les va a sorprender, ¿verdad? ¿Qué pinta una carpeta de Snoopy? Bueno, así está hace 40 años, donde yo contaba mis historias, mis casos, que no les voy a cansar, donde yo mismo me soñaba investigando estos temas. Qué extraño bucle ahora mismo, ¿verdad? 19 años de cuarto milenio y yo con 10, 11 años hacía todas estas historias sobre ovnis, con sus dibujos, con sus historias. ¿Pero qué me ha recordado Carmen? Pues muy sencillo. Los ovnis aterrizaron y regresaron a las Bardenas Reales en Navarra. Siento el tema pictórico, no he sacado ahí el gen paterno, pero los ovnis aterrizaron en las Bardenas. Enero del 75, con un foco de luz, volvieron 2 veces, 2 y 5 de enero. A los soldados a los que yo he entrevistado les quitaron las cámaras porque aquello había dejado una extensa huella. Les quiero decir, en estos documentos de niño, en España, con otro silencio, hemos tenido historias parecidas. Y yo le preguntaba... Bueno, y otros pilotos, ¿no? Que también que van a estar sufrieron, aquí. Que van a estar aquí. Sufrieron. Pero vamos a ver. Sus aviones eran quemados por algo. El caso del general Lenz, que hemos contado aquí varias veces, el fuselaje como quemado. Y a veces los ovnis dan cierta sorpresa porque aparecen cuando nadie lo esperaba, ¿verdad? Y con filmaciones hechas hace muchísimos años, incluso con documentales. ¿Tú te acuerdas de UFOs Past, Present and Future? Ese documental que se hizo de cómo iba a ser la tecnología, ¿no? Bueno, todo esto tiene una historia que ahora ha vuelto a salir a la luz con una sorpresa. Estamos hablando del año 71, cuando hay 2 cineastas, Robert Emerger y Alan Sander, que son llamados por las fuerzas aéreas estadounidenses, que les dicen, mire, queremos hacer un documental, queremos que ustedes filmen una especie de documental donde se hable de la nueva ingeniería de las fuerzas aéreas estadounidenses, para que vea todo el público pues cómo vamos evolucionando. Ellos dicen que fenomenal, visitan algunas de las bases, por ejemplo, donde está Paul Chartre, que es uno de los jefes de la División de Investigaciones Especiales y jefe del Departamento de Inteligencia de la base aérea de Norton, y están hablando con él, están diciendo, bueno, pues mire cómo hemos evolucionado en esto, le podemos enseñar incluso archivos clasificados de los objetos que se han visto. Y dice, ¿cómo de objetos que se han visto? De ovnis. Y le dice este militar, dice, bueno, es que incluso en algunas bases aéreas nuestras han aterrizado objetos, y no solo eso, sino que han salido de esos objetos
3 extraterrestres, 3 grises, como los llamaban ellos, se abría una especie de escotilla, incluso da unas declaraciones de 1988 en un programa de televisión, el mismo militar, dice se abre una puerta corredera, se extiende una rampa, salen 3 alienígenas, eran de tamaño humano, tenían una extraña tez gris y una nariz pronunciada, llevaban monos ajustados, tocados, delgados, que eso es lo que les extraña, que parecían ser dispositivos de comunicación, y en sus manos sostenían un traductor. Eso es lo que dice un militar de las Fuerzas Aéreas a estos como dos... ahora Grach, ¿no? Es el Grach de hace un tiempo. Claro, a estos 2 documentalistas que dicen, a mí me importa ya poco lo que hagan los militares quiero saber de con esto. La tecnología, yo lo que quiero saber es esto y lo que están ocultando los militares. Tienen acceso a esos archivos donde encuentran muchos casos OVNI, donde se documentan y hacen posteriormente ese documental que te he dicho, pero en un momento dado piden las imágenes, porque este militar les dice, no, incluso tenemos las filmaciones que si quieren se las podemos proporcionar. En un momento dado le dan como unos fragmentos, 8 segundos, que sin saberlo, todos los que hemos visto ese documental parece que son los reales de lo que se filma en esa base que se llamaba Holloman. Eso es el ovni que parece que está aterrizando, se ve como una bola de luz, hay como detrás un espacio montañoso, es verdad que es la base aérea de Holloman, y parece que baja ese objeto. Del resto ya no se ve absolutamente nada porque lo prohibieron. Claro. Salta justo cuando se va a estrenar el documental, el Watergate, se asusta mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos vemos todo lo que pasó, se asustan mucho los militares, dicen que esas imágenes no se pueden emitir, que no se las van a facilitar, que no les van a dar nada, pero ellos cuelan esos 8 segundos que ahora han dicho que eran reales y que son grabados por las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Dentro del documental había una parte de verdad, supuestamente. Sí. Claro, usted dice, ¿y cómo salimos del embrollo? ¿Qué está pasando en Estados Unidos para que la NASA nos diga que va a hacer un mega informe, para que haga una congregación como nunca antes en esa institución del espacio, diciendo que los ovnis van a ser documentados y estudiados? ¿Cómo es posible que el Pentágono inaugure una red y comisionada para investigar qué está pasando cuando esto era un gran secreto? ¿Nos están engañando? Siempre se dice desvío de atención, pero desvío de atención ¿por qué? Bueno, lo argumentaremos en la mesa. ¿Te acuerdas de Bob Lazar? Sí. Bob Lazar, hemos hablado de él aquí, en el año 88, siempre ha habido gargantas profundas. Dijo que él estuvo en una base llamada Área 51, donde vio tecnología de otro mundo, la llegó a ver como alto especialista, le hicieron la vida imposible, le persiguieron. Ahora Bob Lazar ha salido al paso de estas declaraciones del Congreso de Estados Unidos, verano 2023, más o menos diciendo, yo tenía razón. Y es curioso porque con la delegación de Obama se da naturaleza a una historia digna de libros antiguos como El Incidente, de esa base aérea, es decir, le llamaron mentiroso, le llamaron loco, esquizoide, le dijeron todo tipo de cuestiones, patologías mentales, ganas de fama, pero él desapareció. Y resulta que en el lugar donde él decía, y resulta que con las mismas áreas de acceso que él decía, existía esa base aérea. Los norteamericanos, Obama el primero, dijo que ahí no había extraterrestres, pero resulta que la base, que oficialmente era secreta, fue desvelada por este garganta profunda. Fíjate, en este caso de Holloman, estos militares aseguran que estuvieron varios días en conversaciones con esos extraterrestres, que les dijeron que eran médicos, que les hablaron de otras razas de extraterrestres y que incluso tuvieron la nave en el hangar que estos 2 documentalistas pudieron filmar. Un caso que siempre ha sido muy problemático, de decirlo, muy polémico, ¿verdad? ¿No? Bueno, todo esto está surgiendo ahora, como un tsunami. Bien. Y como un tsunami, no, porque por fortuna han tenido mar más o menos plácida, un destacamento encargado por Avi Loeb, astrofísica Harvard, seguramente el científico, antes de todas estas declaraciones, más punzante, más valiente, convencido de la vida en otros mundos, nos dijo aquí en Cuarto Milenio que en verano iba a haber una comisión a unos fondos casi abisales, porque hace mucho tiempo una especie de objeto, vamos a llamarlo meteoro, cruzó desde el espacio exterior y dejó unos restos. Él tenía la conciencia, vean esa probeta por favor, él tenía la conciencia de que eso había esparcido unas cosas que pueden ser el único vestigio de tecnología de otro mundo, palabras mayores, ¿no? Nos mandó hasta estas imágenes en plena expedición, me parece increíble.
Es un placer saludaros. Aquí estoy en mitad del Océano Pacífico. Son casi las 3 de la mañana y obviamente no he dormido mucho. Dejadme enseñaros un poco todo esto. Voy a subir a la cubierta superior del barco, que es donde está el capitán. Desde aquí, como podéis ver, se maneja la embarcación. La otra cosa que solemos hacer en esta zona de la Estrella Plateada es trabajar con todas nuestras herramientas de análisis. A modo de ejemplo, aquí es donde recogemos muestras y las catalogamos. Ahora vamos a movernos hacia la zona inferior, a la cubierta, desde donde lanzamos y subimos el trineo magnético. Dejad que os lo muestre. Lo que vemos aquí es el cabrestante, que tiene un cable conectado al trineo que sumergimos en el océano. Y aquí podéis ver el propio trineo con sus imanes. Son unos imanes muy potentes que atraen todo tipo de partículas magnéticas. La composición isotópica de los materiales presentes en el agua es muy diferente a la de los restos interestelares que han viajado durante millones de años a través del espacio. Descubrimos algo interesante, algo tecnológico. No es natural, pero la cuestión es si su origen es humano o extraterrestre. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es este hombre? ¿Cuál es su envergadura científica? ¿Qué significa que esté buscando algo que tiene que ver con posibles restos de tecnología de otro mundo, que así se llama el dossier de esta noche? Pues verán, para presentarlo, aunque él es un hombre muy modesto, el señor Avi Loeb, astrofísico, es el director del Departamento de Astrofísica, de Astronomía de Harvard, con más años en su cargo, el que más tiempo ha estado. No es si entendemos, yo comprendo que hoy en día todo el mundo discute y cualquier tuitero, puede ser más que el director de Astrofísica de Harvard, evidentemente. Pero esa leyenda de que solo los incultos o las personas que no tienen conocimiento del cielo pueden estar interesadas en este fenómeno, ser testigos, se rompe cuando ustedes han visto esta noche una piloto de combate norteamericana o cuando van a ver a este hombre que es una institución en Harvard, pero que lejos de las estrellas se va al océano en busca de algo. Aquí, por supuesto, reproducido a escala, tengo que decirlo, por nuestro querido compañero Juan Villa. Y tengo que agradecer también el trabajo de este equipo y en especial de nuestro compañero Cristian Llorente para que esta entrevista pueda llevarse a cabo. No es fácil. Así que, Avi Loeb, muchísimas gracias por estar en Cuarto Milenio para contarnos lo que has descubierto. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. En realidad, Iker, se podría decir que sencillamente soy un niño curioso criado en una granja. Eso es lo que fui y lo que sigo siendo. Bueno, aparte de niño curioso, que eso es muy importante para todos, es usted quien es, y yo lo he dicho. Y yo le pregunto ahora, esta misión IM-1 en castellano, ¿por qué? ¿En qué contexto? ¿Por qué se enmarca en esto? El 8 de enero de 2014, hace casi una década, los satélites del gobierno de Estados Unidos detectaron una bola de fuego. Era un objeto que explotó en la Tierra a unos 20 kilómetros sobre el océano. Y lo extraño de aquel cuerpo es que era inusualmente rápido. De hecho, no solo superaba la velocidad de escape del sistema solar, sino que también se desplazaba a 60 kilómetros por segundo en relación al movimiento medio de la materia en la Vía Láctea. Su velocidad superaba a la del 95% de todas las estrellas cercanas al Sol. Además, pudimos concluir que aquel objeto era más resistente que cualquiera de las rocas espaciales del catálogo de meteoros de la NASA.
Logré reunir a 28 tripulantes en una expedición, navegantes e ingenieros brillantes, muy familiarizados con el mar. Construimos una especie de trineo de 200 kilos y 1 metro de ancho para arrastrarlo por el fondo del océano. Colocamos imanes en ambos lados para recoger las posibles partículas magnéticas del meteoro. Y por último, lo conectamos mediante un cable al barco, bautizado acertadamente como Estrella Plateada. Además de la ceniza volcánica que recogimos, donde estaban la mayoría de las partículas magnéticas, también descubrimos, gracias a unas pinzas y un microscopio, una especie de diminutas canicas de 1 milímetro que aparecieron alrededor de la trayectoria del meteorito. Y hemos logrado analizar esas esferas en la Universidad de Harvard. Hombre, señor Avi Loeb, esto sería para un documental prácticamente en sí, ¿no? Este hallazgo. Algo que viene de fuera del sistema solar deja unas partículas diferentes a su paso, como si en su propia estructura tuviese cosas desconocidas. Ahí, repito, reproducida esa escala en cuanto al aspecto, pero ¿cuántas se recogen, profesor? ¿Cuántas se recogen? ¿Y sabemos algo ya de sus análisis? Con la ayuda de un microscopio conseguimos hacernos con unas 50. Pero luego el equipo de la Universidad de Harvard encontró 650 más. Así que en total tenemos más de 700. Cuando observamos las esferas recogidas a lo largo de la trayectoria del meteorito, encontramos algunas muy inusuales, nunca vistas antes. Mediante el espectrómetro de masas de la Universidad de Harvard, en el laboratorio de Stein-Jacobson, descubrimos una abundancia de elementos realmente insólita. En concreto, presentan cientos de veces más berilio, lantano y uranio que la composición del sistema solar. Por eso a la fuente de estas esférulas le dimos el nombre de Belau, berilio, lantano y uranio en una composición nunca antes vista. No hay nada similar en las rocas de la Tierra. Tampoco se parece a lo que hay en la Luna o en Marte. Definitivamente, y a tenor de su composición, estamos ante algo procedente de fuera del sistema solar. Por supuesto, entre los posibles escenarios en relación al origen de estos elementos, tendríamos un posible planeta con un océano de magma, algo parecido a lo que ocurre con la lava de los volcanes. En ese caso, los elementos pesados podrían separarse de otros más ligeros. Sin embargo, también es posible que su origen sea artificial, aunque sabemos que el uranio se utiliza para diversos fines, y la resistencia de este material lo hace más resistente que el hierro. Este es uno de los viales que usamos para colocar el material recogido con el trineo. Llegamos a raspar los imanes para obtener todo este polvo negro que puedes ver, Iker. La mayor parte es ceniza volcánica, partículas negras que pudimos filtrar con la malla, separando de ese modo los fragmentos más grandes, que terminaron siendo las famosas esferas. Claramente estas esferas se precipitaron debido a una explosión. Su origen no se encuentra en ningún tipo de actividad geológica en la superficie de la Tierra. Y eso deja claro que el material procede del exterior del sistema solar. Además, también analizamos los isótopos de hierro y descubrimos que no presentan la misma proporción de abundancia que los del sistema solar. Doctor, alguien nos puede decir, bueno, pero esto es tecnología, usted ha mencionado la posibilidad de algo artificial que viene de fuera, para que todos nos entendamos yo el primero. ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene este hallazgo?
En primer lugar, esta es la primera vez que el ser humano accede a restos procedentes de un gran objeto procedente del exterior del sistema solar. Es un descubrimiento histórico. Dado que ahora ya sabemos más sobre los objetos interestelares, podemos buscar analogías en otros meteoritos que se encuentran en museos o en colecciones privadas. Esto abre una frontera completamente nueva en astronomía. En el pasado, para explorar más allá del sistema solar, mirábamos a través de telescopios. Y ahora lo hacemos utilizando microscopios. Mi esperanza es que esta búsqueda en sí misma, incluso antes de cualquier descubrimiento concreto, ya nos lleve a un lugar mejor, cambiando nuestra perspectiva y haciéndonos más modestos. En mi libro Interstellar hablo de las implicaciones para la humanidad de la búsqueda de objetos cercanos a nosotros que puedan haber sido fabricados por una civilización más avanzada. Civilización más avanzada. Fabricados, o sea, vemos un aspecto muy natural, a priori, claro, esto, repito, está redimensionado, pero pueden ser restos de cosas fabricados, en su opinión. Imagino que estas palabras, imagino que estas conclusiones momentáneas sobre esta expedición le ha causado algún problema, imagino, han tenido enemigos, ¿o no? Cuando puse rumbo al Océano Pacífico, algunos colegas me dijeron, ¿por qué lo haces? ¿Por qué perder tiempo y dinero? Les contesté que no les iba a pedir a ellos que hiciesen nada. Por mí podían sentarse y relajarse. El trabajo duro lo iba a hacer yo, y sin usar ni un céntimo del presupuesto asignado a la ciencia, aunque todo lo que hemos hecho ha seguido el método científico. Hemos buscado pruebas sin prejuicios, Seeker, y lo sorprendente es que las hemos encontrado, recuperando materiales con una composición completamente única. Sin embargo, el mismo día que regresé de la expedición, apareció un artículo científico aceptado para su publicación en el Astrophysical Journal, que decía que los datos del gobierno sobre el meteoro eran incorrectos. Me encontré con muchos rechazos, con algunos ataques personales e incluso recibí ciertas amenazas. Cosas que resultan inaceptables en el campo de la innovación científica. Amenazas incluso cuando usted es un investigador de primera línea que está intentando saber si vino de lejos algo que puede ser por su composición artificial, lo que estamos buscando, ¿no? La tecnología o elementos de otro mundo. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué va a ocurrir? Y también me gustaría saber, por muy abundante que sea su currículum científico, ¿cuál fue la sensación, ¿no? El sentimiento. Le hemos preguntado lo mismo a la piloto de combate norteamericana. ¿Qué sintió cuando se encontró con el gran hallazgo de esta misión? Para mí fue una sensación única poder ver las primeras esferas en el barco. Tras examinarlas con el mejor espectrómetro de masas aquí en la Universidad de Harvard, podemos afirmar que definitivamente su origen es extrasolar. Es realmente sorprendente sostener en tus manos materiales que pertenecen a un objeto procedente del exterior del sistema solar. Pero la pregunta fundamental es, teniendo en cuenta la abundancia de uranio, lantano, berilio y otros elementos pesados en su composición, ¿podrían proceder de algún dispositivo tecnológico? Nunca habíamos visto algo así en otros restos. Incluso si admitiésemos su origen natural, estos materiales debieron haberse originado en un planeta muy inusual. Tenemos que hacer más estudios. Nos quedan muchas más esferas por examinar. Incluso podríamos buscar una pieza más grande del objeto para analizar si se trataba de una roca o quizás de una sonda tipo Voyager. Sonda tipo Voyager. Ahora mismo, oyendo esto y gracias en la traducción a nuestro querido compañero José María del Río, que estos vínculos solo pueden pasar en este programa. Era la voz de Carl Sagan en 1982 con Cosmos. Nuestro querido amigo José María, pues se estremece un poco, ¿no?
el viajero de las estrellas. ¿Quién sabe? Bueno, pues estaremos muy atentos, profesor. Muchísimas gracias por esta intervención, por darnos esta información absolutamente privilegiada de las 700 esferas recogidas con materiales nunca vistos, de algo extraño que cruzó el espacio y que cayó en un punto del océano, en las profundidades, y ustedes lo han encontrado. No me extraña la emoción. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por esta charla, Iker. La mitad de mi ADN es español, así que estoy encantado de compartir con vosotros los resultados de la expedición. Pues nosotros estaríamos encantados, lo mismo, de tenerle aquí, profesor, y que nos ilustrase, porque estoy seguro, tengo la intuición de que con esa actitud va a encontrar muchas cosas. No sé si tecnología extraterrestre, pero muchas cosas sorprendentes. Vamos a ver, hemos tenido al propio Avi Loeb, muchísimas gracias, de verdad, casi de cronista. Es que esto me parece increíble, con las imágenes de dentro de la expedición. No sé si ustedes entienden, yo sé que soy muy entusiasta, pero lo que significa esto. Bien, ¿cómo combinamos esto con todo lo que está pasando? Hay trazos de unión. Vienen ahora todos los expertos, con diferentes formas de pensar, por supuesto, como usted. Pero claro, sigamos troceando esas declaraciones en la Casa Blanca. Es que es increíble lo que se dijo. Vean y escuchen. Los objetos que están siendo avistados por nuestros pilotos realizan maniobras inexplicables desde el conocimiento actual de la tecnología y nuestras capacidades como país. ¿Y conocen algún objeto de otra nación a nivel global que posea esas capacidades? No, creo que están muy por encima de nuestros conocimientos científicos actuales. Estos objetos se mantienen completamente estacionarios con vientos huracanados de categoría 4. Son capaces de acelerar súbitamente a velocidades supersónicas y de realizar maniobras rápidas y erráticas para las que no tenemos explicación. ¿Cree que los ovnis o UAPs son una amenaza para nuestra seguridad nacional? Sí, y le diré por qué. Hablamos de una tecnología muy superior a la que nosotros manejamos. Y se podría aplicar en cualquier ámbito. Si capturas uno de esos, practicas ingeniería inversa y consigues que funcione, tendrías algo capaz de ir al espacio o a cualquier lado, descender en cuestión de segundos, hacer lo que le venga en gana y desaparecer. Y no podríamos hacer nada para evitarlo. Nada. Tecnología inversa fuera del alcance de nuestras posibilidades como humanos, palabras mayores para luego extenderlas en un debate que va a ser de verdad trepidante, caliente, maravilloso. Y sí, tenemos uno de los grandes problemas e incógnitas. Siempre me he preguntado por qué de ese aspecto, porque a veces son artefactos que no parecen prodigios de la aerodinámica precisamente. No se parecen en nada a las aeronaves convencionales que todos conocemos. Cierto es que algunos ejércitos, desde cierto instante de la historia, empezaron a hacer otras formas que se parecían a lo que tenemos en la mente como idea de disco volante o fenómeno ovni. Pero siempre me ha interesado el caso de aquellos pilotos, en este caso no de combate sino civiles, porque llevan la responsabilidad de muchos pasajeros y sabemos lo que es eso. Y además, ¿qué demonios? Hay que decirlo. Si uno en el acta del vuelo pone que ha sido interceptado de alguna manera, que se le ha cruzado un objeto que no logra identificar, siempre hay problemas. Por tanto, todos los pilotos, y hemos entrevistado a decenas en este programa, que cuentan su experiencia como comandantes de líneas aéreas españolas, tienen un valor increíble. Y me gustaría remarcarlo, es decir, usted puede ver esto como, bueno, qué interesante el caso. No, el caso claro que es interesante, la estructura que se ve claro que es interesante. Este en concreto es maravilloso porque todo eso de tecnología desconocida en acción es lo que se percibe por parte de una cabina de tripulación de línea, repito, aérea española. Pero quiero que tengan esa cuestión rondándoles. Cada piloto que cuenta cuarto milenio en su historia no deja de ser un héroe, porque todos tuvieron problemas. ¿Para qué vas a decir eso? Muchos de ellos dijeron, mejor callarse. Otros fueron valientes, porque eso extraño que vieron
encima del mar con la forma que van a ver, estaba allí. Así nos lo contaba este comandante de enorme prestigio. Escúchenlo, véanlo, es alucinante. Las tripulaciones de varias compañías andando, y ya se sabe que Lanzarote, en una de las pistas, está el mar, y nos sorprendió que vimos salir del mar un tubo que se quedó como levitando, sin moverse, encima del agua, y empezaron a aparecer unos platillos, porque tenían forma de platillo, y se metían en el tubo. Nos quedamos todos sorprendidos, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y una vez que se metieron un número indeterminado, no puedo recordar cuántos eran, se volvió a meter el tubo en el agua. Y claro, nos quedamos todos muy sorprendidos. Lo que vimos, lo vimos todos. El comandante Romero con otros compañeros, directamente lo que sería un OSNI, ¿no? Una tecnología, si es así, capaz no solo de estar en el aire, sino de sumergirse. ¿Cuántos casos en los llamados triángulos de la muerte en España, en el Mediterráneo, en las Canarias, de esferas que de pronto hacen inmersión? ¿Qué significa esto? No es ver una esfera que pasa rauda, no, es una especie de tubo gigantesco, forma de cigarro puro, lo que tendríamos en la mente, parafraseando a Spielberg, ¿no?, en los encuentros de tercera fase, como una nave nodriza, vamos a llamarlo así, y otros objetos más pequeños entrando. Hay casos 3 años antes, donde por ejemplo Adrián Sánchez, viajante de comercio, Sevilla, lo digo porque abrió el informativo, o fue portada de los principales periódicos, ve lo mismo, muy parecido, con esos objetos que van entrando. Y el último de ellos no entra y empieza una persecución frenética, la carretera de Andalcollar-Castillo de las Guardas, que para los que amamos estos temas es un clásico. ¿Pero qué vio este comandante? Después, él y otros compañeros en esa zona de Lanzarote pudieron observar cómo esas luminarias, con cierta inteligencia, lo que podrían ser los discos pequeños, vamos a llamarlo así, evolucionaban en la noche, incluso aproximándose al cráter de un volcán llamado Montaña Roja. Cerca del faro de Pechiguera, conocemos bien, zona muy especial, hoy ya un poco urbanizada, hemos tenido nuestras aventuras por allí. ¿Se imaginan los pilotos como el señor Romero de Iberia o Aviaco, que ya azuzados por este primer incidente prestan atención y se dan cuenta que despegando de las Islas Afortunadas o llegando a ellas observan la presencia de qué? Bueno, los ovnis siguen siendo materia reservada, por ejemplo en nuestro país, y yo les prometo que en breve altos mandos del Ejército del Aire nos contarán algunas cosas y quizá resuelvan algunas incógnitas de qué pasa con este problema en España hoy. De momento, la noticia, ustedes lo saben, está sobre todo en Estados Unidos. Mammen Sala tiene los últimos datos. Son muy sorprendentes. Can you give me the names and titles of the people with direct first-hand knowledge and access to some of this crash retrieval, some of these crash retrieval programs? I can't discuss that publicly, but I did provide that information both to the Intel committees and the Inspector General. En el mes de julio, cuando se celebró esa audiencia especial sobre ovnis en el Congreso, se le hicieron una serie de preguntas a David Grush, que no quiso contestar porque dijo que se trataba de información clasificada. Pues bien, esas mismas preguntas los 6 congresistas las acaban de trasladar a la comunidad de inteligencia y le dan hasta el 15 de septiembre para que conteste, para que responda, para que revele cuáles son las personas y los cargos que tienen acceso directo o indirecto a los programas de accidentes de ovnis.
Por otro lado, una de las personas que estaba sentada muy cerca de David Grass en esa audiencia es el ex piloto de la Marina, Ryan Graves, que también ha dicho en los últimos días, ha insistido, lleva años insistiendo en esto, pero en los últimos días sobre todo ha insistido en que los pilotos compartan la información que recogen durante sus vuelos para que se puedan analizar estos datos. I understand that a service-wide reporting mechanism is still pending. However, that would be a great next step. Porque cuanta mayor información, más datos vamos a poder analizar, y anima a todo el mundo a que reporte cualquier fenómeno que pueda haber relacionado con los ovnis. De hecho, dice que desde su comparecencia ante esta audiencia, desde que testificó en esta audiencia, son muchas las personas que se acercan a él para contarle sus experiencias personales. Porque es un tema que realmente, compañeros, aquí interesa mucho a los estadounidenses. Para que os hagáis una idea, hace pocos días se celebró el primer debate entre los candidatos republicanos dentro de sus elecciones primarias, y una de las preguntas que se lanzó a uno de esos candidatos fue precisamente relacionada con los ovnis. ¿Cómo trataría esta cuestión el exgobernador de Nueva Jersey en caso de llegar a convertirse en presidente? Pues bien, Chris Christie dijo que compartirá con la ciudadanía toda la información que haya, porque es su trabajo, sea cual sea. The job of the President of the United States is to stand for truth. And so whether it was UFOs or this problem of education. Y precisamente en ese sentido, los expertos también están insistiendo mucho, sobre todo en los últimos días, en que es necesario crear una línea directa con esa agencia del Pentágono que está investigando todos los fenómenos relacionados con ovnis, porque ahora mismo no hay ningún teléfono, ningún email, ninguna página web donde los ciudadanos puedan reportar lo que han visto. Y aquí los expertos en algo coinciden, y es que cuanta más información, cuantos más datos se tengan, más se va a poder analizar y se va a poder investigar sobre esta cuestión, que muchos la consideran de seguridad nacional. Cuestión de seguridad nacional, actualidad absoluta, un deadline, una línea, una fecha, 15 de septiembre. Tendremos en apenas unos días novedades. Bueno, aquí yo he convocado a un grupo de amigos sobre cualquier presentación que saben mucho y que tienen diferentes posturas, seguramente. Con nosotros se reincorporan dos amigos que hacía tiempo que no estaban, el coronel Fernando Cámara. Bienvenido, como siempre, coronel. Pues bien hallados, y un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Bueno, no vamos a contar que el coronel Fernando Cámara, si alguien se incorpora en este dossier especial de inicio de la 19ª temporada, él fue protagonista, uno de los protagonistas indiscutibles. Pero no venimos aquí a hablar de eso, coronel, sino lo que está pasando en Estados Unidos. Tú me contaste un día que tuviste conexiones, porque aquí se ha hablado no de objetos en el aire, se ha hablado de tecnología, de recuperación de tecnología, de cuerpos en algunas bases americanas. Y tú tuviste una experiencia con alguien que te llevó a definir a ti hasta cosas tan increíbles para nuestra audiencia, pero seguramente tan reales. Que dijeron en un principio que era pues una nave, un ovni, una nave extraterrestre que se había estrellado en las inmediaciones, y a los 2 días, después de dar esa información personal de la base, dijeron que no, que había sido un globo, y entonces mostraron un globo meteorológico, y entonces mostraron pues unas imágenes de un globo desinflado, dijeron que había sido aquello. Se corrigieron y tal. Entonces hubo una polémica grande ahí. Entonces, hace unos años tuve la oportunidad, a través de un amigo americano, de que me presentase a este señor, que ya muy mayor, debía tener pues entre 94 años por ahí, y que estaba destinado allí. Y me comentó que trajeron esos restos que se habían estrellado, los trajeron a la base, los tenían en la base, y que ayudaron ellos pues a llevar a unos seres que estaban, algunos que estaban vivos todavía, no sé, me habló de 4 o 5, y lo que él recordaba sobre todo era el olor nauseabundo que tenían. Y
decía, bueno, pero ¿y tú llegaste a verlo? Pues sí, eran pequeños, un poquito. Yo, por lo que él describía, debían de ser pues parecidos a aquellas autopsias que salieron, que estaban haciendo unas cosas que luego se demostró que había sido un montaje que habían hecho. Entonces, pero la idea de los seres era parecida, lo compartía. Sí, eran pequeños, así como con unos ojos grandes, y sobre todo él lo que estaba obsesionado era con el olor. ¿Te dio la impresión, coronel, hablando así allí entre colegas, que mentía? Yo creo que no. Yo creo que no, un señor ya de esta edad que seguramente pues ya habrá fallecido, porque de esto estoy hablando de hace 6, 7 años, yo creo que no, a mí no me daba la sensación que mentía. O sea que hay personas, mucho antes, para quien no sepa de estos temas, que somos la mayoría en el fondo, pero aquí tenemos investigadores que han estado prácticamente toda su vida detrás de estas historias, no es la primera vez que alguien dice cosas tan increíbles, a priori, como tecnología recuperada, sino que, refiriéndonos a casos míticos, el incidente, Javier Sierra, Roswell, secreto de Estado. Don Javier, bienvenido. Buenas noches. Bien hallado. A ti no te sorprende, esto de cuenta el coronel, de otros avistamientos de figuras, o sea, no de un objeto en el aire, figuras. No me sorprende. Lo que me sorprende es que sorprenda todavía a estas alturas, porque, en fin, desde los años 50 se ha hablado de manera ininterrumpida de este tipo de asuntos. ¿Qué es lo que ocurría? Que en los años 50 muchas de estas historias se despreciaban como si fueran imaginación. Pero es que incluso en el camino hubo gente muy cercana al incidente de Roswell, por ejemplo, y ahí tuve yo la ocasión de entrevistarlo, Walter Haut, que fue el responsable de Relaciones Públicas de la base, que fue el que redactó el primer informe diciendo que habían recuperado los restos de un platillo volante y al que le obligó una llamada desde Washington a desmentirlo todo y decir que había sido un globo sonda. Bueno, Walter Haut, cuando yo le entrevisté, era un chaval, tenía 20 años, ¿no? Él me recibe en su casa en Roswell y me dice que de ese asunto puede decirme muy pocas cosas, que en realidad tuvo un papel burocrático en el asunto. ¿Qué ocurrió? Cuando él muere, deja una declaración jurada ante notario en la que, ya viéndose liberado de su juramento de lealtad y de secreto al gobierno de los Estados Unidos, cuenta en ese documento que él, claro que vio los restos del objeto, claro que vio los cuerpos recuperados junto a ese objeto extraño en Roswell en 1947 y claro que olió esos cadáveres y le parecían igualmente nauseabundos. Sí. Bueno, es decir, hay una serie de informaciones que vienen de lejos, que ahora han estallado. La pregunta es por qué. Ha dicho muy bien Javier, como siempre, acertadamente, juramento. ¿Qué implica todo esto que hemos visto? ¿Por qué en este momento? Nos lo van a contar y empezamos a seguir el debate. José Manuel Nieves, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Y te lo digo con más énfasis que nunca en ese sentido. Ya hablaremos tú y yo de esto, si quieres. Ustedes saben que José Manuel Nieves ha estado, bueno, cuando ya prácticamente nadie ha hablado del COVID, un COVID fulminante, sí, que te atacó los pulmones. Y lo dices tú, has estado más allí que aquí. Bueno, he estado más cerca que nunca había estado, es verdad. Te lo cifraron incluso ese número, ¿no? Sí, me dijeron que era, como yo ingresé, era un 85% de mortalidad lo que había, ¿no? Pues con un tromboembolismo bilateral masivo, eso quiere decir los dos pulmones llenos de trombos completamente, ¿no? Y así fue como ingresé, pero aquí estoy, para contarlo. Aquí estás. Y me imagino que además que esto será una cuestión, quizá, si hacemos una entrevista un día sobre qué pasa, ¿no?, cuando uno está cerca de ese umbral. Yo no sé si tu posición, porque no he hablado contigo de esto, ha cambiado o no, si se ve con claridad otras cosas, o no, o se sigue incidiendo. Pero, entre comillas, una visión escéptica, muy científica de José Manuel Nieves. Yo te preguntaría, para empezar el debate, ya enseguida con el maestro Enrique y con todos en la mesa, ¿cómo interpretas tú como periodista y científico esto que ha pasado en el Congreso? Estas declaraciones. Me parece fantástico. Me parece fantástico porque estamos más cerca que nunca. ¿De qué? No me atrevo a decirlo, pero no descarto nada como nunca he descartado nada. Tú podéis ver todas las grabaciones, yo nunca me he negado en redondo. Lo único que he pedido han sido pruebas. Estamos más cerca que nunca. ¿Qué es lo que ha pasado en el Congreso? Esta audiencia, a la que fueron David Grusch y estos otros dos pilotos,
Este tipo de audiencias son una herramienta de la democracia norteamericana, según las cuales el gobierno, digámoslo así, que rinde cuentas a la ciudadanía sobre cuestiones que la ciudadanía cree que son oscuras. Y entonces se hace para multitud de temas, ¿no? Pero esta vez era para averiguar o para tratar de averiguar si el gobierno norteamericano ocultaba cosas, documentos, naves. Y el pelotazo ha sido impresionante. Claro, ha sido impresionante, porque esto, el mecanismo de esto es muy fácil, porque son los congresistas y los senadores los que llaman a los testigos que están obligados a comparecer y lo hacen bajo juramento. Es decir, ahí no vale que digas, entonces ellos llaman a los más granaos del asunto, ¿no? Y entonces eligieron a estos dos pilotos testigos directos de cosas que les habían pasado. Todo empezó por la desclasificación de vídeos de la NASA en la que se veían estos objetos que se movían para todos lados de una forma tecnológicamente imposible para nosotros. Y luego estaba este oficial de inteligencia, David Grush, que se ha magnificado mucho lo que ha dicho, pero sus palabras eran que estaba en condiciones de asegurar que había un programa de ingeniería inversa desde hace por lo menos 40 años en el gobierno de los Estados Unidos, que habían tenido fragmentos de naves, y cuando le preguntaron a algún congresista directamente si había restos de alguna especie extraterrestre, dijo que no iba a responder a esa pregunta, pero que sí podía decir que se habían encontrado, y estas son sus palabras, restos biológicos no humanos. Déjamelo ahí, Nieves, para... Maestro, como siempre, bienvenido. Bienvenido, temporada 19, ¿eh? Bienvenido. Esto es muy gordo, lo que cuenta el propio Nieves es muy gordo. Esto que ha pasado nos parece un poco difícil de creer que esté ocurriendo en esta mesa de Cuarto Milenio, que lo veamos en la sacrosanta sede de la democracia norteamericana, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Para empezar ya enseguida... Bueno, mi visión de entrada es que me encanta oír a Nieves hablar con esa objetividad que no se ha visto para nada en la prensa española, donde he leído todo tipo de tonterías. Empezando porque si David Grush no miente o directamente no, lo que he oído es decir, vale, que diga dónde están, que diga quiénes son. Oye, no puede decirlo porque es materia de máxima seguridad. Pero vamos a ver, lo interesante, como ha dicho muy bien Javier Sierra, es que esto ya lo conocíamos hacía mucho tiempo. Es que lo conocíamos esto como lo que ha dicho muy claramente el coronel, ese olor nauseabundo, no solo en el caso de Roswell, en otros casos. O sea, testigos que no se ha divulgado, salvo en las revistas especializadas. Por ejemplo, el investigador, ahora me tengo que acordar, el de Status Report, bueno, un ufólogo que redactó una serie de informes entrevistando a multitud de testigos primarios, secundarios, terciarios. Leonard Stringfield. ¿Qué ocurre? Se han entrevistado a muchísimos testigos. ¿Y por qué ahora? Pregunta la gente. ¿Por qué ahora? No, y abrimos el debate. Muy simple. Porque ahora, desde que llegó Trump, aprovechando que llegó Trump, que pasaba totalmente de, digamos, de una serie de cosas y denunciaba a un gobierno secreto que ya habían denunciado el propio general Eisenhower, que estuvo metido en el meollo del secreto. Pero ya había dicho, él al retirarse, que el gran peligro de la democracia, y lo compartió con Kennedy, era el complejo industrial militar. Y ese complejo industrial militar es el que ha estado desde un principio en el ocultamiento de un secreto que se hace increíble a cualquiera. Un secreto que se va a desvelar, se hace increíble. Bueno, ¿cómo se puede mantener un secreto oculto 80 años? Lo explicaré. Es interesante porque efectivamente en Estados Unidos, y eso nos falta a nosotros en España para entenderlo bien, existe una cultura del encubrimiento. Una cultura del encubrimiento que viene del proyecto Manhattan, viene del desarrollo de la bomba atómica. Cuando llega, simplemente para que tengamos una idea, cuando llega Harry Truman al poder, él no sabe nada, habiendo sido vicepresidente de los Estados Unidos, del proyecto Manhattan. Se lo comunican en el momento en el que él entra en la Casa Blanca, es decir, que llegaba hasta esas cotas de poder. Allí se crea la Comisión de Energía Atómica, que es realmente el gobierno dentro del gobierno.
cuando sucede lo del 11S, cuando sucede la guerra del Golfo, cuando hemos visto todo este tipo de circunstancias en los Estados Unidos, esa cultura del encubrimiento ya sabe que efectivamente los propios políticos que están en el Capitolio no saben lo que está ocurriendo en los mayores órganos legislativos y de poder, incluso por encima del presidente de los Estados Unidos. Y ese es el kit para comprender lo que está ocurriendo. Y por la ejecución de John Kennedy. Sí, ahí viene la segunda parte de lo que yo estaba diciendo, que he empezado diciendo que me congratula porque cada vez estamos más cerca. Entonces, hay como dos grandes etapas, ¿no?, en el fenómeno OVNI, ¿no? Hemos empezado una nueva. Hemos empezado una nueva en el que por primera vez, y esa es la gran diferencia, la propia administración, o por lo menos una parte de la administración norteamericana, luchan contra esa política de encubrimiento. Es la primera vez, porque todos los testimonios anteriores, testigos, informes, todo eso ha sido ocultado, ninguneado, se le ha echado tanta paja encima que ahora mismo es imposible dilucidar qué es verdad y qué no. Entonces yo eliminaría, fíjate qué barbaridad voy a decir, eliminaría todo lo anterior y empezaría ahora. Coronel, ¿y por qué ahora? Le pregunto, que igual tú desde dentro del ámbito militar puedes saber más. ¿Qué pasa ahora que no pasaba hace 10 años? No, ahora, bueno, pues porque se han dado cuenta de que hay que conocer algo. Hay más presión. Pero ¿qué ocurre? Tampoco se entiende muy bien por qué, ¿no? Sí, yo tengo una clave. No creáis que van a revelar grandes cosas. No lo van a revelar. Y no lo van a revelar porque en la ley que tienen ellos de secretos oficiales, lo mismo que la que tenemos aquí, la gente que piensa que porque tú tengas una calificación que puede ser aquí la más alta que hay, que es en la OTAN, que es la NATO Cosmic Top Secret, ¿sabes? Esa es... Tú puedes acceder a los secretos de más alto nivel. Pero hay otro punto, que es el que nadie dice, que es y que tengas la necesidad de conocer. Need to know. La necesidad de conocer es lo que hace que el vicepresidente de los Estados Unidos no supiese el proyecto Manhattan, que el presidente de Estados Unidos no sepa si tienen restos de Roswell en un sitio o en otro. Pero, coronel, entonces, ¿por qué ahora se han confabulado las...? Están intentando... Porque esto ha sido, lo sabéis, impacto mundial, esto no es casual. Y estos, ¿qué es lo que va a decir la administración o los que están ahí? ¿Usted para qué lo quiere saber? ¿Usted tiene necesidad de conocer? Pero lo que se ha contado, dirá la gente, ya es mucho. Esas imágenes dando la vuelta al mundo, y hablando de tecnología inversa. Eso sí, lo que hay ahora mismo sobre la mesa, yo creo que explica parte de lo que está ocurriendo, no todo. Es que estarás conmigo, Javier, los dos como periodistas, los tres, que nunca ha habido un impacto mayor. No, sin duda. En pleno verano mundial porque de esta esto. Vez no es como las demás. ¿Bien? Eso es. Pero lo que está ocurriendo es que no solamente el tema de los ovnis está cambiando, el mundo está cambiando. Y Estados Unidos se está preparando para una nueva era de control y de dominio global. No quiere perder, evidentemente, la primacía sobre el planeta. Esto se ve en la nueva ley que está a punto de aprobarse en los Estados Unidos. Tiene que aprobarse antes de final de año la nueva ley de defensa para la que, y por favor calcula las cifras, para la que está destinado un presupuesto de 886.000 millones de dólares. Unos 807.000 millones de euros al cambio. ¿Cómo que qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es todo, porque todo este encendido de motores por parte de congresistas, de senadores, etcétera, tiene que ver con la inversión de defensa en el sector aéreo. El reparto del pastel. Eso es. Tanto es así que el pasado 13 de julio ya pudo ver la ciudadanía, y eso fue tan alucinante como la comparecencia, la propuesta de ley que tiene que ver con la defensa aérea de los Estados Unidos, en donde se habla de términos como inteligencia no humana, tecnologías de origen desconocido, eventos anómalos no identificados, biología extraterrestre, todo eso... ¿Y la Fuerza Aérea Espacial? Exacto. Bueno, la Fuerza Aérea que hace Trump, claro, y que nosotros en España ya hemos imitado, es decir, ya nuestro ejército del aire ya es ejército del aire y del espacio. Claro, todo eso tiene que ver con esta nueva etapa de la defensa global y del reparto del pastel del que hablaba
queréis decir, Enrique, que en esta etapa nueva, que todos parece que estéis de acuerdo, más escéptico el coronel a que nos cuenten cosas, en esta nueva etapa que se abre... Estoy de acuerdo con el coronel. Yo soy muy escéptico. Vale, Enrique, no vamos a saber la verdad. Es lo que te voy a preguntar. Imposible. Nos van a desvelar los secretos tan alucinantes como tecnología inmersa... Y hay otro punto. ¿Puedo hacer un vaticinio? Un momento, Enrique, y luego Javier, y seguimos. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque sería terrible, empezaría a descubrirse, empezaría a haber procesos que los chistes de los procesos que están haciendo con Trump son menos chistes. Vamos a ver, han estado burlando si eso se demuestra, y para mí está demostrado, que han estado ocultando información, han estado mintiendo. Información y tecnología de otro mundo, que es el tema de este. No, pero lo más simple, con el tema OVNI ya está demostrado que han mentido reiteradamente a congresistas y senadores diciendo que no había proyecto OVNI en el Pentágono, después del proyecto Blue Book, Libro Azul, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que han estado burlando dos puntos básicos de la Constitución. Han estado mintiendo al pueblo americano. Lo más grave, si eso fuera así, que es gravísimo, la gran pregunta, y por eso me alegro de la objetividad de José Manuel Nieves, renacido, resucitado, enhorabuena, o sea, enhorabuena ampliamente. Ahora tenemos que fichar otro escéptico. Ampliamente. ¿Por qué? Porque en el supuesto siempre se ha preguntado, ¿dónde están las pruebas? Claro. La misma gente que preguntaba dónde están las pruebas son los que dicen ahora, este está mintiendo, que diga dónde, no lo puede decir. Hay otro punto muy importante que se da ahora y que no se daba antes. Y es que no va a ser posible seguir manteniendo el secreto si es que hay un secreto. Seguir ocultando si es que se está ocultando algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos a punto, nosotros mismos, de convertirnos en una especie espacial. Nosotros mismos. Estamos a punto de vivir en la Luna. Sí. Irnos a Nieves, perdóname, pero eso dentro a de unos nada, seres, como describe el coronel, en una base... Dentro de nada, va a haber miles de personas ahí fuera. Y se van a encontrar, si es que lo hay, con de todo. Y va a ser imposible absolutamente guardar ningún tipo de secreto militar. Pero hay una manera... Es decir, va a haber muchos potenciales testigos. A mí se me parece un poco naif, ¿eh? No, pero hay una manera de mantener... Respecto al secreto militar estadounidense. De aquí a medio siglo contaremos por centenares las personas que ya vivan. ¿Están, por tanto, acondicionando la opinión pública? No, están poniendo la tirita antes de que se produzca la herida. Es que imagínate, ¿qué pasaría si dentro de 40 años en una base de Marte, poblada y con 100 personas, de repente aterriza un bicho de estos y se planta? Pero vamos a ver, delante. coronel, y Javier, coronel, ¿puede haber en unas bases norteamericanas, durante 80 años en este mundo global, se puede mantener perfectamente en secreto aparatos y seres? Sí, totalmente. Vale. Ejemplo breve. ¿Y por qué lo dices, coronel? Porque sí. Hombre, porque es que los americanos lo ocultan todo. O sea, es que para soltar algo, para algo se lo tienes que preguntar. Los chinos y los rusos. Todos esos, los tienes que preguntar. Pero entonces no sería, coronel, y a todos os lo digo, ¿no hay algo extraño en que pueden ocultar? ¿Por qué no seguir ocultando? Bueno, la clave está, y lo hemos aprendido, eso Enrique, en su día lo han calificado pues de secreto, ¿entiendes? Y han dicho, y esto solo lo puede conocer esta gente, este y este. Sí, pero no haría falta esa esos son tres que comparecencia. a lo mejor no están, y ya no están. No, el problema, Iker... Y es el que no tiene necesidad de conocer ninguno más que no sean esos tres. Pero hay una manera, de seguir manteniendo el secreto, y nosotros con el tema OVNI, con el estudio del tema OVNI, lo hemos visto en estas últimas décadas. Esta es la teoría del tren a gran velocidad. Ahora estamos en un tren a gran velocidad donde empiezan a desclasificarse cosas que aparentemente hasta hace unos años no convenía, ¿no? ¿Cómo mantienes el secreto? Acelerando todavía más el tren hasta que descarrile. Sí. Es decir, añadiendo a todas estas informaciones exageraciones, mentiras, que es un poco lo que hicieron con el muñecote de Roswell. Exacto, entonces cuidado con lo que pueda pasar en los próximos meses, porque podemos ser testigos, y lo veremos, de barbaridades ante la teoría del descarrilamiento. Y es barbaridad lo que dice Grash. Ya ha empezado, ¿eh? Eso ya ha empezado. Vamos ¿Sabéis que hemos intentado, Enrique, sí. Continúa, Sara. Hemos intentado, imagínense, por todos los medios humanos, tener al señor Grash que nos cuente tal. Bueno,
el nivel de presión, de agobio, lo que hemos podido saber era tremendo. Yo no sé si forma parte de la película o no. La gente dice, ¿este hombre miente o no miente? Está siendo utilizado. No puede mentir. Es que no puede mentir. Bueno, hay una cosa positiva, que él se comprometió durante su testimonio a facilitar al Congreso para futuras sesiones. Pero ya no sabemos nada, los nombres, o sabremos. Los nombres de esos 40, algunos de esos 40 testigos. No he leído eso, no sé si tú lo has publicado en ABC, en ningún medio español. Solo han dicho, ¿de qué habla? Que diga dónde. No, él sacó... Tú lo has publicado en ABC. Lo hemos publicado en ABC. No sé si este hombre es de inteligencia. Hace su informe, investiga y cuenta esto. Y lo cuenta muy preocupado y cuenta una cosa gordísima. Yo os pregunto, ¿de verdad en Estados Unidos tienen necesidad de que este tipo salga diciendo eso con el escándalo que se va a montar? Ya han ido contra si él. quieren mantener el secreto. Ya han empezado, la operación de caza al zorro. ¿Por qué? Vamos a ver. De repente aparecen en The Intercept. Los periodistas de Intercept, qué curioso, descubren al azar que este señor tiene un expediente psiquiátrico. ¿Cómo lo tienen más de la mitad de los excombatientes que han sufrido estrés postraumático? ¿Por qué? Porque este señor, que ha sido un combatiente en esas guerras terribles que tiene abiertas Estados Unidos en todo el planeta, ha muerto, se entera de que un íntimo amigo suyo ha muerto. Y esto le provoca una situación como la de la mayoría de los excombatientes, que le lleva a pensar en el suicidio. Pero lo intentan sacar ahora para desprestigiarle. Pero ¿quién? Perdona, lo han localizado gracias a la ley de libertad de información. Pero ¿quién les ha dicho dónde tenían que buscar y qué tenían que pedir? Y nosotros por lo menos estamos hablando de eso. Pero ¿quién nos dice a vosotros que otras superpotencias no tengan lo mismo o más? ¿Por qué no los rusos? ¿Por qué no los chinos? ¿Por qué no los propios indios? Seguramente tienen. Y que ahora ahí se han estrellado. Pero, ¿en qué gana Estados Unidos con esta declaración de que guardaron naves y tecnologías humanas? Y vemos a grandes congresistas muy importantes en otros ámbitos preguntando sobre esto. Me parece alucinatorio. Yo creo que se les ha ido un poco de las manos, porque de esto nadie se acuerda, pero en abril de este año hubo ya una audiencia en el Senado, donde la senadora demócrata Kirsten Gillibrand hizo una pregunta al gobierno, preguntándoles qué clase de inteligencia estaba detrás de los UAP, de los ovnis, ¿no? Que es la nueva sigla de los ovnis. Y a partir de ahí es donde sale la chispa. De ahí viene esta. Exacto. Claro, de ahí viene esta. De ahí sale la chispa de David de esa pregunta. Y de esta va a venir la siguiente. ¿Y qué va a pasar en la siguiente? Pues un poco profecía? Nombres de esa gente. Grush va a facilitar a la comisión del Congreso nuevos confidentes, los contactos y los nombres de esos testigos que a él le declararon las cosas que él ha dicho. Testigos, pero no van a poder revelar. Vamos a ver si eso se permite o no se permite. Pero ese sería el paso siguiente. Una nueva comisión no van a poder en la que estos que ya serían directos, porque ya estamos, es lo que decía Loeb también. Dice, mira, hemos llegado a un punto en que ya las palabras no bastan. O sea, ¿dónde están las fotos, las pruebas, las piezas? ¿Dónde están la jornada de puertas abiertas a la prensa para que lo fotografíe todo? Claro. Es que os digo otra cosa. De cara a recaudar fondos, sea de la NASA, sea del Pentágono, sea de las instituciones militares norteamericanas, mostrar que tienes un artefacto de otro mundo, permitidme, ya no sé, la gente dice, no, porque sería un cambio de conciencia terrible. Yo tengo mis sospechas. Hoy en día tú dices que tienes ese trozo. Es que es peor el run-run. Es peor el run-run. Iker, te lo explico porque es más grave. Vamos a ver, porque si eso es así, por todo lo que conocemos, han estado ocultando desde hace 80 años una tecnología y sobre todo unas fuentes de energía libres que hubieran cuestionado totalmente, hubieran puesto patas arriba la economía y la economía del petróleo. Si eso sale a la luz, se perdonará. ¿Cuántos millones de personas han muerto por el petróleo? Sí, mira lo que dice Si eso Nieves. Sale a la luz, y efectivamente es así, y estoy un poco contigo, se perdonará. Sí, porque el impacto es tan brutal, es tan grande, que lo demás que da lo ocultan. igual. Nuestra opinión, yo en este caso coincido. Es tan gordo para la NASA o para los militares. Es decir, tenemos un trozo, coronel, de extraterrestre, de máquina, no lo tiene, que lo demás va a quedar... coronel, ¿sospecháis de algunas bases concretas, que no son las que todos más o menos conocemos, donde pudieran estar estos restos y siguen a buen recaudo? Bueno, por lo que hay, ¿me entiendes? Pues en la zona del área 51 de la base de Nellis, esa es una zona que no se puede ni sobrevolar, comentaba antes, ni en los ejercicios y eso, con peligro de que te derriben si sobrevuelas, o sea, y estás haciendo un ejercicio conjunto. Hay luego otra base en la que
tienen también bastante, que es Ray Patterson. Es la inteligencia aérea, está ahí. Que es a la que parece ser que, según el testigo este de Roswell, fue donde llevaron las cosas de Roswell, las llevaron a Ray Patterson. Y entonces tienen por ahí muchas bases. Y puede seguir perfectamente secreto. Si es que tienen hasta en Cuba, mira, fíjate tú. Un dato más. Guantánamo. Claro. Y dicen, pero hombre, que estos tengan Guantánamo, fíjate tú con lo grande que es Estados Unidos y lo que tienen por ahí. O sea, que... Un dato más para sumar a este debate al hilo de lo que decía Enrique. Se ha formado en Estados Unidos lo que se llama la Coalición Científica para la Investigación de los UAPs, ¿no? Donde diversos científicos, gente con formación, están aportando informes y artículos sobre esta cuestión. En el pasado mes de agosto, o sea, hace unos días, se hacía público un informe en el que se analizaban las observaciones OVNI entre 1945 y 1975 sobre instalaciones militares de los Estados Unidos. Solo casos vinculados con instalaciones militares. La inmensa mayoría, estoy hablando del 80%, eran sobre instalaciones militares nucleares, no sobre aeropuertos, aeródromos, instalaciones de radar, almacenes de armamento, no. Específicamente sobre zonas nucleares. Y esa es la clave. Y esa es una de las claves de este asunto. Clave. Mito o no, está la historia, desde Bob Lazar incluso y otros canales profundas, de se estaba haciendo como copia o... Bien, en diferentes épocas y con diferentes casos, copia, ¿vale? ¿Qué se ha podido copiar? ¿Cuáles son los saltos increíbles? Bueno, hay pistas, Imagínate que esos aparatos... desconocidos. Esos desconocidos y que vuelan de una forma imposible, imagínate que son humanos y que los ha fabricado otra superpotencia porque ha conseguido descifrar cosas de una nave que ellos tengan. Pero no coincidiría con el aspecto de no humano de los seres, entonces, ahí está todo explicado con esa hipótesis, porque está el porqué del secreto, la rivalidad entre potencias, yo lo tengo, tú lo tienes, yo no lo tengo. Pero yo te esos no humanos que dice Grass, y han dicho otros a lo largo del tiempo, que son monos, son otras figuras. Vete a saber. Decís que hay pistas, hay pistas, hay restos biológicos no humanos es muy genérico. Ya. Hay pistas, y Enrique las conoce también muy bien, como por ejemplo las que dio el coronel Philip Corso. Philip Corso fue uno de los oficiales enviados por Washington a Roswell en los días posteriores a aquel incidente. Este hombre, cuando se jubiló y se hizo mayor, decidió escribir unas memorias que las tituló The Day After Roswell, el día después de Roswell. Es decir, ¿qué se hizo con esa tecnología, con esos materiales recuperados? ¿Y qué se hizo, Javier? Por ejemplo, surge en Nuevo México la tecnología de los microchips a finales de 1947, unos meses después del incidente de Roswell. Casualidad o no, esa tecnología de los microchips cambia por completo el mundo, la tecnología del mundo. ¿Y surge realmente de ahí? Surge en esas fechas. Sí, ya había pasos previos, pero nada, ahí hay un salto cuántico. Hay un salto. Pero lo hay en ese terreno. Y lo hay en el terreno de la inteligencia. Todo el aparato de inteligencia se desarrolla exactamente a raíz de Roswell. Ahí se crea la CIA, ahí se crea lo que se llama el DNI, Director Nacional de Inteligencia, que es Ilen Coeter, que como sabéis es un vicealmirante. Ahí ya estamos forzando la máquina mucho. No, claro, pero eso sí. José Manuel, tú estás abierto a que van a pasar cosas, pero de la copia tecnológica no te convence. Pero yo quiero... a ver, es difícil, pero yo quiero separar todo aquello que sea susceptible de duda o porque ha sido contaminado a propósito, que no digo yo que no, pero el caso es que está contaminado. Sí. Y me gustaría intentar mantener una pureza, que no sé cuánto tiempo va a estar, sobre lo que tenemos encima de la mesa en estos momentos. Claro. Que es mucho. Y no contaminarlo con cosas que volverían a avivar la polémica inútil, estéril, otra vez. Pero a lo que voy es que toda esta situación tiene unas raíces. Es decir, que todo esto que se está contando no cabe duda, tiene todo esto, ¿no? Como por ejemplo el caso de Bob Lazar. Haya piezas valiosas, Bob Lazar, que ha salido ahora de nuevo diciendo, tengo yo la razón. Le pusieron como mentiroso y esas instalaciones secretas estaban. Pero hay otra serie de argumentaciones contra Lazar. Entonces está contaminado igualmente. Es decir, yo... aun a riesgo de perder contribuciones que pueden ser valiosas, pero que están contaminadas, eliminaría, o sea, cirugía. Tú lo tienes claro. Fuera. Coronel, ¿tendremos una foto? Empecemos. ¿Tendremos algún documento por lo menos gráfico? Yo no sé si los Estados Unidos pueden decir, bueno, pasen ustedes y filmen. Es el único paso siguiente posible. El único. Coronel.
Yo escéptico. O nada. Soy muy escéptico, ¿me entiendes? Porque si no es la nada, ¿eh? O sea, si no son palabras. Los van a tener que retorcer mucho el cuello. Y puede para ocurrir, que suelten podremos algo, ver nosotros aquí en esta mesa que el gobierno da un paso siguiente y nos muestra una prueba de algún tipo, aunque sea gráfica. Desconfías. Sí, para manipular. Coronel, ¿tú desconfías? Yo desconfío. Yo digo que o eso o volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Acordaos de la Y si teoría del volvemos a lo mismo de descarrilamiento. siempre, se volverá a desautorizar todo, se volverá a contaminar todo, se volverá Será una oportunidad perdida. A ensuciar todo. Acordaos de la teoría del descarrilamiento que antes os contaba. Es decir, puede que se aporten cosas, probablemente no será por la vía oficial, sino por una vía lateral, y el debate se encenderá hasta el punto de que finalmente se convertirá ¿Sabes en lo que increíble. pasa? Y la gente se que olvidará. ahora hay una diferencia, yo creo, que es que hay más gente ¿de ciencia? Sí, gente de ciencia y gente, entre comillas, con una cierta responsabilidad implicada en hacerlo que nunca. Enrique. En Estados Unidos, pero cuidado, en España, veamos lo que... En Estados Unidos la opinión pública está soliviantada. Pero en España, dime tú qué ha ocurrido. ¿Recuerdas cuando aquello de la NASA que decías, esto es un antes y un después? Y te dije, es flor de un día. Con esto ha ocurrido algo similar. Lo que he leído en la prensa, los informadores, diciendo, bueno, es la palabra de este individuo, ¿dónde están las evidencias? No son conscientes de lo que significa. Vamos a ver, esta Que misa no es la palabra a mí de me este parece individuo. histórica porque por primera vez con puntos de vista muy diferentes estamos poniendo los hechos sobre la mesa. Nadie toma conciencia de que es una gran revolución y todas las preguntas que se hacen tienen respuesta. Tú decías, ¿se puede ocultar un secreto? Vamos a ver, el proyecto Manhattan se mantuvo oculto durante una década y había 130.000 personas trabajando en ese proyecto. ¿Qué ocurre? Que quien dirigía toda esta operación era el doctor Vannevar Bush, un genio absoluto de la ciencia de la descentralización, y ese mismo sistema de descentralización que permitió mantenerlo oculto. Solo la cúspide de la pirámide sabe cuál es el proyecto. Se ha aplicado al tema OVNI. Un siglo casi, Bueno, Enrique. aquí hay algo- ¿no? sí. Una década dices, bueno, Aquí pero hay un siglo los tiempos se corren de secreto. Aquí hay un matiz político interesante, y es que todo esto que está ocurriendo con David Grass, con las audiencias, con lo que va a venir en las próximas semanas, es algo que están impulsando los dos partidos. Es decir, Ah, es una cosa, interesante. es una Primera cosa vez que que ocurre no, eso. no está... No, pero cuidado, hasta hace poco eran fundamentalmente los republicanos los que estaban empujando este asunto porque tenían más intereses en industrias de armamento, de defensa, etcétera. Pero ahora son demócratas, que son los que están en el poder, y republicanos en una conjunción absolutamente inédita para apoyar esta historia. A mí Oye, eso y me no parece olvidemos interesante. muy interesante. El candidato que está en auge en el Partido Republicano, que ha aprovechado la ausencia de Trump, que ha sido el primer candidato con muchas probabilidades de llegar a presidente, Vivek Ramaswamy, un multimillonario empresario de origen hindú, que ha dicho claramente que él está con el pueblo en exigir la verdad sobre el tema OVNI. Pero Enrique, tú sabes que hay un currículum extenso de candidatos Que lo han a presidentes prometido, ¿no? de los Sí, Estados no, Unidos que lo han pero prometido. nunca, desde Jimmy Carter. nunca, Desde Carter. Perdón, lee la prensa. Nunca con las palabras Bien, de Vivek pues Yo Ramaswamy. creo que si lo hacemos bien esta vez, si lo hacen bien, quien lo tiene que No hacer, lo van a hacer bien. tenemos una oportunidad. Coronel, puede haber entonces ahora mismo, yo lo extendería a los 4, no sé qué, artilugios de otro mundo, caídos por lo menos en los años 40, que sepamos en algunos casos, por un incidente que también es raro de entender, ¿no? Si alguien viene de tan lejos, ¿cómo dice alguien? ¿Le falla una turbina o qué es esto? No. El radar. Pero El a radar. un artilugio físico. Están los documentos. A un artilugio físico. Es que están los documentos científicos. Hoy estás más cerca de creer, lo digo porque él tiene la experiencia que tuvo, que no hemos tenido otros, de ir en un en un avión de combate y ver eso. ¿Tú albergas ahora más esperanza de que eso que te contaron es absolutamente real? ¿Que hay restos no humanos de procedencia desconocida y artilugios de tecnología de otro mundo en bases norteamericanas? Yo creo que los hay, pero que no los vamos a ver, ¿sabes? Que es que no los van a enseñar. Bueno, lo no que los vamos van a hacer, yo os voy a convocar a los 4 eso que dice, para ver qué noticias hay, porque se nos ha prometido más noticias, ¿no? Va a ser emocionante. Eso que dices de cómo es posible que si son tan avanzados resulta que se estrellan aquí todos y no sé qué, y que tenemos cadáveres y restos. Es que si eso fuera verdad, que no sé si lo es, si le aplicas
simplemente una estadística. Eso quiere decir que para que en la Tierra tengamos un resto de una nave... es una gran pues casualidad cósmica, ¿no? No, tendría que haber habido miles y miles y miles de visitantes. Y entre tantas miles... ¿Y quién sabe? Y entre tantos miles se ha estrellado uno. ¿Y quién sabe? Que no es tanto. O sea, Nieves, vamos a tener que fichar otro escéptico, porque esto nos ha desencuadernado, pero nos encanta. Perdón, un escéptico inteligente y bien informado. Como nuestro otro coronel. Es la diferencia. Pedro Baños. Y tienes científicos. Pero tú también eres periodista, José Manuel, y tú sabes que estamos ante un momento de enorme emoción, que para mí también es emocionante empezar la temporada 19, y ojalá, y lo hemos dicho más de una vez aquí, ojalá, venga, queremos ya las pruebas, queremos saber más, y queremos poder contarlo aquí. Coronel, gracias. Nieves, gracias. Me alegra mucho que estés aquí y, cómo no, me alegra, no se olviden, sí, estamos hablando mucho de las ciudades porque sé que les ha gustado mucho y veremos por dónde va todo esto. Maestro, como siempre, gracias por ilustrarnos. A tus órdenes. Gracias, Javier, como Estemos siempre. atentos a lo que va a ocurrir en otros parlamentos del mundo, que también va a llegar este debate. Bueno, sea lo que sea, como si ponemos mesa permanente. Esto es la noticia que todos esperábamos. Es la noticia de la historia, total, ¿no? Decirlo. Total. O si no. Lo es. O no. Pero sea no, lo alucinante, Nieves, es que sea no, o sea sí, no esperábamos estar en esta disyuntiva y vamos a contarlo para todos ustedes con la honestidad, transparencia absoluta que se traslada a través de la pantalla de nuestros amigos. Muchísimas gracias. Yo quería terminar con una reflexión, pero también, ¿estos objetos se siguen viendo? Esta es la eterna pregunta, ¿no? Con tantos artilugios, sí, realmente se siguen viendo, pero ha habido una estadística de nuestro amigo Nico sobre formas, horas. ¿Cuándo es más probable que uno se encuentre, quizá usted, con uno de estos objetos? Vamos a verlo. Y si hablamos de datos, de estadística, de intentar buscar una verdad en los números, don Nicolás Rodríguez. Iker. Bienvenido. Muchas gracias. Un tema que sé que te gusta, además, analizar. Me encanta. Porque ya hicimos un estudio sobre qué ve la gente en el mundo. Hemos querido filtrar más, Nico. Y me estás hablando de la actualidad, prácticamente. Sí, el último año. Último año. Ya me lo has definido muy bien. O sea, esto es lo que personas ven. Al final son datos humanos, lo que siempre hablamos. ¿Cuántos casos, Nicolás? Más de 4.500. Más de 4.500 avistamientos, supuestamente. Que ahí hay una especie de... ¿Tantas visitas pueden ser posibles de una civilización o es otra cosa? Bueno, formas. Este es un clásico ya nuestro y me encanta. Sí. ¿Siguen siendo las mismas formas de siempre? Claro. Hay más de entre 20 a 25 formas. Lo que hemos hecho es reducirlo durante este último año para limitarlo a cuáles son los que más se ven. 8 de cada 10 avistamientos tienen este tipo de formas. Especialmente, siempre luz, circunferencia, orbe y triángulo son las más. Y cambiante, que debe ser una mezcla de las 4 anteriores, ¿no? Estas son las que más se aparecen en el cielo. Y son las formas de los ovnis que han visto las personas de cualquier condición, cualquier país y también los testigos de élite. Bien, vayamos más allá. Y esto lo que hemos hecho es sacarlo mes a mes. Entonces, fíjate, estos 3 meses que van de agosto a octubre, que lo normal podría haber sido decir todo el verano, no. Agosto a octubre, digamos que es más de 1 de cada 3 avistamientos se producen entre agosto, septiembre y octubre. Y como estamos en mes de septiembre, he querido marcarlo en azul. En azul, por una cosa que luego veremos, ¿no? Bueno, pero además, fíjate, te digo una cosa que a mí... la gente puede decir, hay mucha más gente viajando, hay mucha más gente, junio no tanto, pero julio desde luego, y más este año que ha sido de récord, más gente mirando a los cielos, más gente en diferentes poblaciones. Vean la diferencia con octubre, que es un mes clásico, por cierto. La primera, lo que se llamó primera gran oleada ovni en el mundo, fue Francia, octubre, año 54. ¿Y por qué? Pues no sabemos por qué, pero seguimos, Nico. Ahora lo hemos sacado por día del mes. Por día del mes del 1 al 31, no día entre semana, ¿no? Y nos damos cuenta que entre el 11 y el 15 es cuando más se producen, aunque realmente es bastante uniforme. Lo hemos limitado a 5 días para así saber exactamente cuáles serían los días más buenos para mirar al cielo. Mediados de mes, inicio de la segunda. Bien, la estadística nos dice esto. Porque luego vamos a hacer, si te parece, Nicolás, una profecía, ¿no? Sí. Si usted, el 18%. creyendo o no creyendo en los ovnis, que nos da exactamente igual, sin saber, como casi todo el mundo, qué son, si hacemos una ficha estadística, como sabe Nico, ¿qué probabilidades tiene? ¿Cuál sería el mejor momento, no? Continuamos.
Ahora vamos a sacar los días de la semana. Y nos damos cuenta que el sábado especialmente y el domingo vuelve otra vez a repetirse el patrón de 1 de cada 3, más o menos, en torno al 32-33%. Fíjate, pero a mí me extraña porque dentro de lo que cabe, Nico, fin de semana son casi todos los desplazamientos. Cuando más luces habría. Pero tampoco me parece tan... Es decir, hay cierta uniformidad, ¿no? Sí, además la misma uniformidad que hemos visto, por ejemplo, en los meses. ¿Te has fijado? Sí. Como tú bien decías, lo del tema del verano, se dispara y luego cae en picado. Aquí es como que va creciendo poco a poco, hasta que llega el sábado. Y ahí vuelve a bajar y volveríamos otra vez al lunes. Es interesante, es una base de datos muy interesante para dedicarle tiempo y para ver cositas. Lógicamente, los desplazamientos, incluso a corta distancia, las salidas de la ciudad, siempre se ha relacionado el fenómeno OVNI, son otros mapas que hoy no vamos a ver porque sería muy extenso, con lugares habitualmente de carretera, lugares no muy habitados. Bueno, hay diferentes teorías y quizá por eso ocurre ahí. Vamos a seguir. Hablamos del último año, análisis del último año, y esto es muy interesante. Las horas donde más se produce. Acuérdate que tiene su lógica, de 6 a 12 de la noche, 6 de cada 10 avistamientos se producen en esa franja horaria. Hemos dividido el día en 4 tramos de 6 horas, ¿no? Y yo he ido un poco más lejos. Tú me dijiste, ¿qué hora para ti? ¿Qué hora es la hora mágica? Claro, la tienes arriba, entre las 9 y las 10 de la noche. Esa es la hora que se repite siempre y es el patrón que se repite en todos. Nicolás, datos BD, en las redes saben. Número 1, bien. Yo, que he mostrado antes mis dibujos, que llevo la vida entera en esto, nunca hubiera dicho eso. Bien, tengo que observar, o quizá ha cambiado mucho la cosa, pero habitualmente las 2, las 3 de la mañana, la alta madrugada, era el mayor número de encuentros, en España por lo menos, y en el resto del mundo. Eso ha variado en una hora bastante temprana del día, ya lo van sabiendo, ¿no? 9 a 10, más probabilidades. Mira, seguimos. Tú decías de 0 a 6 solamente el 16%. Muy poco. Y a esas horas... Entre las 9 y las 10, si miras al cielo y ves algo, lo más probable es que te encuentres es con una forma, luz, circunferencia, orbe, cambiante y triángulo. Y están en orden, ¿verdad, Nico? O sea, las más fuertes, lo más habitual que la gente ve es una especie de luz. Siempre es esa, una circunferencia. Y tiene a lo mejor, si te fijas, es como si fuera un recorrido a las 4 formas. Tú puedes empezar a lo mejor viendo una luz que se acaba convirtiendo en una circunferencia, que acaba teniendo forma de orbe. Que muta y acaba en triángulo. Y sin embargo, estas tres se parecen mucho. En el fondo es una luz, un acompañante en el viaje. Algo que no sabes definir del todo y quizá por eso son el mayor número de incidentes. Y continuamos, que esto me ha encantado, es perfil para usted, para usted que me está viendo ahora. ¿Qué probabilidades tengo yo de ver un ovni? Pues esa es la pregunta o la exclamación, Nico, típica. Pues yo nunca he visto uno, me gustaría, hay que saber qué es un ovni, ¿no? Nunca he visto uno. Cuéntanos. Si quieren, lo hacemos muchas veces en otro tipo de data, cuando me pides que la analice, sacar un perfil que puede ser, ¿no? Bueno, pues el mes de septiembre, que como hemos visto al principio es uno de los meses más propensos para ver avistamientos en el cielo. O sea, justo ahora estamos en lo más de lo más. Claro, por eso no hemos sacado. Septiembre, el día del mes entre el 6 y el 15. Aquí hemos ampliado un poquito el rango porque evidentemente esto no, al final depende mucho del humano, son datos humanos de mirar al cielo. El día de la semana de jueves a sábado, el tramo horario entre las 9 y las 9 y media, lo ha cortado. Precisión total. Lo ha cortado. Y la forma del avistamiento más probable de ver en el cielo sería una luz o una circunferencia. Bueno, perfil, ahí lo tienen, estamos a tiempo. Nos quedan unos días de noche de septiembre, noche aún veraniega. Noche de ovnis, quizá. Gracias, Nico. A ti, Iker. Mucha gente, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, desde mi más tierna infancia, yo seguí estos casos, como les he contado, hablaba de algo que más allá de las propias luces, eran como máquinas del cosmos. Las máquinas del cosmos. Y yo no sé qué han visto realmente. Lo que sí sé por su testimonio es que les cambió la vida radicalmente.